Bienvenidos hermanos inmobiliarios, bienvenidos a todos, bienvenido mi hermano Ernie, ¿cómo estás? Muy contento de comenzar este programa, hermano. Bienvenidos a todos los hermanos inmobiliarios que están del otro lado. Hoy, hermano, a ver, tenemos un programón y quiero que vayamos ya a la agenda de este programa, dale. Bueno, hablando de agenda, vamos a empezar repasando, haciendo un repaso de imágenes, ¿no?, del itinerario de Alberto Fernández en el G20. El G20 de por sí ya es un ejemplo, ¿no?, de protocolo y ceremonial a nivel mundial. Muy elegante. ¿No? Impecables todos, ¿no?, de fajina. Y la verdad que los primeros mandatarios fueron de cada uno de los países fueron muy respetuosos con Alberto. Sí, mirá esta imagen que tenemos acá. A ver. Tenemos en dúplex una imagen satelital, ¿no? Y un primer plano de ahí de Alberto corriendo. Nos muestra, ¿no?, cómo se respetó el distanciamiento social con el primer mandatario argentino. Les costaba, ¿no?, agarrar algún mandatario, ¿no? Sí, un ejemplo. Y aparte, a ver, fue todo positivo realmente en el G20, ¿no?, para la Argentina, porque por primera vez en 20 años el mundo apoyó las políticas argentinas. ¿Qué? ¿Se vienen las inversiones? No, hermano, los primeros mandatarios del mundo priorizaron la salud a la economía. Ah, pero qué apoyo masivo que recibió nuestro país, porque bueno, Alberto se ve ahí en las imágenes que estamos viendo que lo cuidaron entre todos. Todos, porque en toda la gira por Europa fue que se cumplió este distanciamiento con Alberto, porque mirate también la cumbre de Glasgow, el gran apoyo que recibió con esto de cuidar la salud. Está buenísimo. Y mirá qué vacío, ¿no?, que está ese salón, ¿no? Nadie ahí. Quizás es una sensación de vacío y está sold out. Yo lo veo vacío. Y no lo estamos viendo y no logramos verlo. Pero bueno, volvamos a ni al G20 mejor. Volvamos al G20 porque Argentina está necesitada, sí. 50% de inflación, 50% de pobreza, y Alberto fue a buscar confianza y estuvo medio toquetón ahí con los colegas de otros países. Bueno, miremos a Alberto con Biden, que en cualquier momento se viene la lluvia de dólares. ¡Loco! Yo tengo un negocio pro de Quiñera, vos tenés que venir. Bueno, jugar pro de la Quiniela. No, hace mucho que no juega al pro de la Quiniela. Bueno, este es un Alberto sincero, ¿no?, marcando la agenda del G20, explicando a los capitales extranjeros lo difícil que es invertir en el casino que hoy es Argentina. Pero bueno, hablando de Alberto sincero, miremos este Alberto que habla con Joaquín Morales Solá y nos da una explicación de el cepo al dólar. A ver. Lo que sí creo que estamos viendo una etapa de creciente intervención en las libertades. Y yo no sé cómo lo llama la presidenta, pero si yo quiero comprar dólares hoy no puedo. ¿Cómo se llama, presidenta, esta intervención que hace que yo esté obligado a poner mi dinero y mis ahorros en un plazo fijo que me va a dar 10 puntos menos que la inflación? ¿Cómo se llama eso si no es un mecanismo de intervención? Claro, ¿cómo se llama eso si no es un mecanismo de intervención a mi libertad? ¿Cómo se llama el mecanismo por el cual yo estoy privado de ahorrar en dólares? Una clase maestra realmente, Alberto, ¿no? En este caso, qué claridad conceptual sobre todo tipo de prejuicio, ¿no? Parece que cuando le tocó sentarse en el sillón de Rivadavia, ¿no?, se le borró la memoria, se olvidó de todos sus conceptos, de sus ideales. La verdad que no sé quién está más desconcertado, si Alberto o Franklin, o todos nosotros, ¿no?, que somos los que invertimos en este país, ¿no? Creo que todos nosotros, todos los ciudadanos argentinos, que necesitamos certidumbre. Incertidumbre, justamente, la palabra contraria, el antónimo, es una palabra que es enemiga de nuestro sector, ¿no? Porque está muy relacionada con falta de expectativas, con esperanzas de cambio, y se conjuga mucho con esta falsa de confianza y de credibilidad. Bueno, el problema ya no es solo de confianza, ya no es solo de credibilidad, ni de rentabilidad, ni de seguridad jurídica, es de todo ese conjunto, ¿sí?, de todo ese conjunto de situaciones en donde la sociedad argentina está perdiendo ya las expectativas, ¿no?, en los políticos, en esa casta política, que discute sus puestos, sus cargos, sus sillones, sus lugares, en lugar justamente de solucionar los problemas que aquejan a nuestro país y a nuestra sociedad. Mientras en otros países no dan certidumbres, ¿no?, a largo plazo. En países vecinos no hay que irse muy lejos, ¿no?, para ver al lado cómo se discuten las inversiones, cómo atraemos inversiones. Eso es lo que discuten las dirigencias, y nuestra dirigencia sigue disociada de las necesidades de la gente y por sobre todo parece no aprender de nuestra historia. Bueno, y uno de los claros ejemplos, ¿no?, de esto, de enfocado hacia nuestro mercado, de no aprender de nuestra historia, fueron los anuncios de hace un tiempito atrás del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, ¿no?, donde parece desconocer los efectos del constante intervencionismo en materia locativa. Bueno, miremos lo que dice Ferraresi. A ver. Una de las maneras de regular el alquiler es que la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires genere un impuesto alto para el que tiene una vivienda ociosa, ¿no? Entonces la verdad que ahí empezaríamos a resolver algunas cuestiones. Que bueno, eso es lo que vinimos a hacer en la Argentina, pero bueno, una política estructural, esa es la tarea que nos encomendó Alberto Fernández y en esto estamos. Graves palabras, ¿no?, de un ministro que declaró ante la Oficina Anticorrupción tener una inmobiliaria, pero se olvidó dos detalles. ¿Cuáles? Estudiar
y matricularse. Bueno, a ver, no estudió, no se matriculó y está a favor del impuesto a la vivienda ociosa, ¿sí? Es todo coincidente. Todo coincidente, pero quien aparenta estar no en la vereda de enfrente, Horacio Rodríguez Larreta, parece haberse cruzado de vereda en este caso y coincide en este tema con el ministro Ferraresi. Apariencias, vamos a ver lo que dice Horacio. ¿Estás de acuerdo con un impuesto a la vivienda ociosa, por ejemplo? Sí, en principio sí. No es fácil el tema de determinar qué es una vivienda ociosa o no. No es tan clara la implementación. Conceptualmente está bien. Cuando lo llevas a la implementación no es tan claro. Pero lo podrías aplicar en la ciudad con alguna norma local o con algún tributo local. Digamos, conceptualmente está bien. Es muy difícil de probar. Hay muchísimos grises en el medio. Y es difícil de probar si un departamento está usado un día por semana, dos días por mes. Bueno, Ernie, dos íconos de la clase política actual, haciendo un verdadero homenaje, ¿no?, a la falta de memoria, pero para no seguir tropezando con la misma piedra, Ernie, ¿por qué no hacemos un repaso histórico hablando particularmente, ¿no?, del impuesto a la vivienda ociosa? Hagamos un poquito de historia entonces, y así le refrescamos de alguna manera la memoria del ministro y al jefe de gobierno, ¿no?, que parece que tiene una memoria un poquito olvidadiza. Y ubiquémonos en la línea del tiempo, en el año 1929, luego de la crisis de la Gran Depresión. En aquel entonces, ¿no?, el proceso de inmigración europea y las migraciones internas proponían a la ciudad de Buenos Aires como una plaza atractiva, ¿no?, para quienes estaban buscando un próspero futuro. Sí, pero había un problema en aquel entonces, que las viviendas disponibles en alquiler no eran suficientes, ¿no?, para poder suplir ese exceso, esa cantidad de demanda que iba siendo cada vez más creciente por esa situación que vivía el mundo. ¿Cuál debió haber sido la respuesta lógica? Bueno, hubiera sido una planificación sólida de urbanismo, desarrollo territorial, para impulsar justamente una evolución de la oferta en el sector privado que compense ese crecimiento demográfico, ¿no?, de la demanda. Pero Armando, con todo el dolor del alma, te tengo que decir que esto no sucedió, no fue así. Y como dice la teoría del martillo de oro, cuando solo tenés un martillo, todos los problemas tienen forma de clavo. Bueno, como diría Maslow, entonces, así fue y la decisión fue regular todas las propiedades existentes. Haciendo historia, comenzando ya con datos, el 29 de junio de 1943, a menos de un mes de haber asumido su mandato, el presidente de facto Pedro Ramírez dictó el decreto 1580 del 43. El mismo establecía, y escuchar bien lo que dice y después dame tu conclusión. Dale. Extensión del plazo de las locaciones, suspensión de demandas de desalojo por falta de pago y una reducción en el precio de los alquileres. Bueno, al inicio, ¿no?, lo que dijimos fue que tenemos que conocer nuestra historia para no tropezar con la misma piedra. Pero bueno, sigamos, analicemos un poco con datos estadísticos de la época si esta intervención era realmente necesaria para ese contexto, ¿no? Vamos a analizar entonces el novenio precedente a la norma, es decir, de 1935 a 1943, vamos a ver esa serie. Perfecto. Y para esta serie vamos a tomar tres variables a comparar: inflación, salarios y alquileres. Y vamos a mirarlo en el gráfico. En rojo tenemos inflación. Me gusta que siempre la inflación esté en rojo. Sí, es el parámetro, ¿no? Sí. En verde, salarios. Y en amarillo, los alquileres. El gráfico, ¿no?, nos muestra un claro resultado a la vista, ¿no? Lo tenemos ahí. En el periodo analizado, la inflación superó los precios de los alquileres en casi un 16% en promedio. Pero no solo los alquileres perdieron frente a la inflación, también lo hicieron contra los salarios. Mirá que los datos nos muestran que las remuneraciones de los trabajadores superaron a los valores locativos en un 37%. Exactamente. Bueno, la elocuencia, ¿no?, de estos números nos muestra que el diagnóstico político de aquella época había sido erróneo, claramente, y no era coincidente con la realidad económica argentina, ¿no? Pero este va a ser el puntapié inicial, solo el puntapié inicial de una gran huella, ¿sí?, que dejó y sembró la dictadura de la Revolución del 43 en el mercado de alquileres argentino. Claro, porque tras la renuncia, ¿no?, de Pedro Ramírez a su mandato, lo sucede Edelmiro Farrell, ¿no?, que meses más tarde sería acompañado de un joven coronel en la vicepresidencia. ¿Sabes quién? Juan Domingo Perón. Durante la gestión de Farrell Perón, se decide la prórroga de todas estas medidas a través de un nuevo decreto que fue el 29.716 del año 45. Un año más tarde, o sea, el 4 de junio de 1946, Perón asume su primer mandato directo como presidente de la Nación Argentina y 5 meses más tarde de su asunción ratifica y extiende los decretos de sus antecesores con la ley 12.886, que 3 años después perfeccionaría con la nueva ley de locación de inmuebles de propiedad privada, que es la 13.000
581 del 49 que disponía el congelamiento de precios de las locaciones y aumentaba el plazo mínimo contractual a 3 años. ¿3 años? 3 años. Qué raro, ¿no? La historia de nuestro país se escribe en un libro que retrocede páginas, parecería, ¿no? Sí. Constantemente. Mira, hace más de 70 años, más precisamente en 1948, Juan Domingo Perón se convertía en el creador, en esa mente pensante. ¿Sabés qué impuesto? Del impuesto a la vivienda ociosa, ¿sí? ¿A través de qué sanción? De la sanción del decreto 18.129 del año 48. La creativa y novedosa idea, ¿no?, de Larreta y Ferraresi que vimos recién, pero miremos lo que decía la norma de aquella época. En el artículo primero obligaba literalmente a denunciar toda vivienda desocupada en la Cámara de Alquileres. El artículo tercero, por su parte, ordenaba a la Policía Federal a vigilar estrictamente y denunciar toda vivienda desocupada. Como siempre en nuestro país, ¿no? Priman los castigos por sobre los premios, ¿no? Totalmente. Quienes que incumpliesen con este decreto, mirá cómo lo dice literal, ¿no? La ley, el artículo de la ley. Se aplicarán y serán pasibles de severas sanciones. Y el uso de la propiedad privada, de su propiedad privada, que la ponemos entre comillas, ¿no? Privada, sí. Por parte del Estado. Pero veamos cuáles fueron los efectos, ¿no?, inmediatos del intervencionismo entonces sobre la oferta de locaciones existentes en aquella época. Vamos a verlo, ¿no? Como siempre, fundamentando con datos estadísticos. Las Eso es estadísticas fundamental. exactamente marcan que hacia 1943 Sí. había un 85,60% de viviendas en tenencia de alquiler en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que la vacancia era baja, ¿no? Claro. Y era bastante sencillo encontrar una vivienda cerca del trabajo en aquel momento. Luego de la aplicación de todo este combo normativo que acabamos de ver, de Revolución del 43 y Perón, ¿no? Ese mix que Ambos. generaron, los números nos empiezan a hablar por sí solos, ¿viste? Los datos, las estadísticas, enseguida te dan su Es repercusión. el sistema nervioso, ¿no? Hacia 1960, la tenencia de locaciones, ¿sabes a qué número bajó? ¿A qué número? 54,40%. Pasamos del 85% al 54%. Y no precisamente por convertir inquilinos en propietarios. Exactamente. Lo que pasó fue un retiro de oferta y una falta de incentivo a la construcción de nuevas viviendas en alquiler, y eso logró obviamente un desequilibrio en el mercado. La reducción de viviendas justamente lo que provocó fue que muchas familias debieran vivir en condiciones de hacinamiento, y en forma contemporánea se produjo el crecimiento de los asentamientos de emergencia que desmejoran obviamente la calidad de vida de la sociedad. Bueno, esto es una clara muestra, ¿no? Un claro ejemplo, ¿no?, de lo que genera esta disociación entre la política y las necesidades de un país para crecer, ¿no? Exacto. Hay que analizar las políticas justamente por sus resultados. Son la demostración justamente de que hayan servido o no, y esto nos demuestra que es por el contrario, es el camino contrario el que hay que seguir. Totalmente. Sin discursos, sin enunciados falsos, sin crear grietas en los mercados, porque ¿saben quiénes son el mercado? ¿Quiénes componen el mercado? Sí, todos nosotros, todos los seres humanos que tomando decisiones en distintos roles son los que lo van conformando. Exactamente, y aparte crear buenas señales, ¿no? Contagia, ¿no? Genera una expansión de la economía. ¿Qué te parece? Una espiral que tracciona solo, ¿no?, hacia el crecimiento. O sea, es como que todo el tiempo vas creciendo, y en aquella época, la historia que repasamos hoy, las señales no eran buenas. Queda claro que castigar no es el camino, ¿no? La vida justamente es la vereda de enfrente. Haciendo un poco de análisis económico, los bienes de capital realmente necesitan de incentivos porque son los que abastecen los medios de producción para justamente abastecer al mercado. Exactamente. Y el capital argentino, aparte, es el que deja obviamente en su tierra las inversiones, ¿no?, para que otro argentino pueda vivir, incluso supliendo la necesidad de que el Estado pueda cumplir con esa oferta. Es decir, que tenga, por ejemplo, que construir viviendas estatales para destinar a la locación. No hay ninguna duda. Y el Estado tiene que ayudar dando buenas señales, manteniendo una macroeconomía estable, ¿sí?, y abriendo las posibilidades de créditos a todos aquellos que quisieran invertir en el país y generar trabajo en nuestro territorio argentino. ¿Vos decís algo como vacaciones? No, hermano, estoy diciendo generar trabajo. ¿Cómo vacaciones? Sí, yo hablo de vacaciones fiscales. Ah, vacaciones. Vos decís desgravar impositivamente. Sí. Premiar a quienes ponen un departamento para alquilar, por ejemplo. Vacaciones fiscales, exacto. Hagamos un ejercicio simple, mira. Dale, a ver. Este ejercicio fue rápido, lo estuvimos trabajando con un grupo de valiosos colegas, Muy todo valiosos. un equipo, para evaluar un poco, ¿no?, qué poco le costaría al Estado ayudar y dar buenas señales. Vamos a verlo en números, que es lo que nos gusta a nosotros. Vayamos a este ejemplo tributario para la compra de un inmueble con inserción en el mercado locativo. Supongamos que la persona que compra un inmueble y lo destina a alquiler se le exime de todo tipo de impuesto vinculado con esa propiedad por el periodo de 3 años, que es el plazo mínimo de locación para viviendas a tiempo completo.
Esta persona compra un inmueble en la capital federal en $80.000, supongamos, ¿sí? Y al momento de la compra ya va a tener un impuesto transaccional, que es el impuesto de sellos, ¿sí? Que recauda la jurisdicción, en este caso la ciudad de Buenos Aires. El 1,8% de impuesto de sellos para la parte compradora de esa propiedad de $80.000 sería el equivalente a 152.035 pesos. Recordemos que este impuesto lo paga por única vez al momento de la compra, solo una vez. Sigamos con el análisis y vayamos a los impuestos patrimoniales, ¿sí? Por bienes personales vamos primero. Bienes personales. En nuestro ejemplo, haciendo cálculos genéricos porque tenemos que abstraer, ¿no? Como si esta fuese la propiedad que incorpora su patrimonio y que únicamente, supongamos, tiene la propiedad donde ejerce su vivienda familiar, ¿no? Exacto. Para abstraer y tomar el ejemplo en números. Entonces, por bienes personales pagaría unos 40.850 pesos por año. Exactamente, y solo a fines didácticos, nuevamente abstrayendo de las modificaciones que puedan generarse en las alícuotas y las escalas de cada año, si lo multiplicamos por los 3 años de locación, serían 122.550 pesos. Sigamos con más porque hay más impuestos, ¿no? Esto era bienes personales, ahora siguen los impuestos. Siguen los impuestos. Sigue listado. Sí, estamos acostumbrados. La boleta de AGIP, ¿sí? Que incluye la tasa de ABL e impuesto inmobiliario, supongamos que tiene un valor, ¿sí? De 800 pesos mensuales. Perfecto, ¿no? sí. Que expresándolo al valor de hoy, por los 36 meses, nos daría 28.800 pesos, entonces por el periodo de los 3 años de alquiler. Continuando con el ejemplo práctico, vayamos a las cargas tributarias vinculadas directamente con la locación, con la renta. Vamos a ver ingresos brutos, que es un impuesto jurisdiccional, ¿no? Y el monotributo que se paga a nivel nacional. Suponiendo un valor locativo de 40.000 pesos mensuales para esta propiedad, el valor que abonaría a precio de hoy por ingresos brutos sería 21.600 pesos por el periodo de 3 años. Respecto del monotributo, con este único ingreso hoy el propietario estaría clasificado en la categoría B, con un monto mensual de 3.000 pesos, es decir que en los 3 años pagaría un valor de 108.000 pesos de hoy. Calculada toda esta carga tributaria, ¿no? Que tiene por la compra y la puesta en locación de ese inmueble, vamos a determinar cuál sería el costo impositivo entonces por compra, mantenimiento y renta del inmueble por los 3 años de locación. Mira, la carga tributaria total sería de 432.685 pesos por los 3 años, y si lo dividimos por los 36 meses de locación, la desgravación fiscal sumados nación y ciudad ascendería a 12.019 pesos mensuales. Solo 12.000 pesos mensuales le costaría al Estado desgravar las operaciones de compra de inmuebles que vayan a destinarse a locación. Qué barato premiar y qué buen ejemplo, qué buen mensaje sería, ¿no? Exactamente. El ejercicio no nos permite dimensionar en números, ¿no? El mínimo valor que representan las vacaciones fiscales para el Estado y el gran valor que generaría en el sector y la reactivación de la economía y en la sociedad, contribuyendo a 2 mercados, ¿no? Compra-venta y alquileres. Además, hablemos del efecto multiplicador, ¿no? que esto generaría. Se incentiva la oferta, se mejora la calidad de la oferta, ¿no? Genera un crecimiento, se fortalece la demanda y todos los rubros, ¿no? Que están vinculados lógicamente también con la compra, venta y alquiler de inmuebles. Exactamente, se siembran buenas señales, eso es lo clave. Las viviendas están llenas y no vacías y las familias están felices. Todas ideas fundamentales para resolver el vacío que un tributo nunca puede llenar. Vamos a una pausa comercial y seguimos con más Hermanos Inmobiliarios.
Nuevo bloque de Hermanos Inmobiliarios y estoy acá, solo en el estudio, para presentarles la tercera de las entregas de la segunda temporada de Historias Inmobiliarias. Historias de propiedades, terrenos, casos emblemáticos que quedaron en la memoria colectiva de la sociedad. Historias que incluyen causas judiciales, crímenes, corrupción y curiosidades. En esta semana, hermano, ¿te fuiste a la iglesia? Hermano, aunque muchos de los que pasan por la puerta de este edificio creen que es para rezar, hoy estoy en una casa de estudios del barrio de Recoleta. Vamos a ver juntos la leyenda de la Facultad de Ingeniería. Todavía al pasarle por delante, algún desprevenido se persigna. Es que con su estilo neogótico, la Facultad de Ingeniería de Avenida Las Heras 2214 se confunde fácilmente con una catedral. La historia es así. Hacia 1908 le encargan al ingeniero y arquitecto Arturo Prinz, creador de los edificios del Banco Nación y del Archivo General de la Nación, la construcción de un edificio para la Facultad de Derecho sobre la Avenida Las Heras, en el barrio ya entonces coqueto de Recoleta. Prinz, que había vuelto de Francia fascinado con el modelo neogótico, la imagina muy al estilo Notre Dame. Asignados sus recursos, Prinz avanza, coloca ladrillos tallados, arcos ojivales, mansardas vitrales y volutas colgantes. Lo alienta el hecho aún vigente de que para ver otro edificio como el suyo hay que hacer algunos kilómetros y visitar la Catedral de la Plata, o tan solo unos pasos en algunas bóvedas del cementerio vecino. Según la leyenda urbana, esa que por alguna razón a todos nos cuesta creer, llega el buen día en que Prinz se encierra en su estudio visiblemente atribulado. Acaba de descubrir el error de cálculo por el que si continúa su majestuosa edificación, irá directo al derrumbe. Su orgullo mancillado le oprime tanto su pecho que decide terminar con su vida. Esta leyenda la verificaremos en esta historia inmobiliaria, pero mientras, sigamos conociendo el edificio. Subsuelo, planta baja, 3 pisos más entrepisos, 2 terrazas, anfiteatro y 50 aulas. El acceso es mediante un hall de doble altura. Una escalera imperial permite la circulación a los niveles superiores. Concebida como facultad de Derecho, aún es posible ver sobre los vanos las balanzas grabadas en madera. Desde su concepción, a partir del proyecto de Luis XIV y su cambio al estilo gótico, esta construcción sufrió sucesivas reformas. Las modificaciones eran constantes, tanto en los planos como en la propia obra, que comenzó en 1912. Motivos internos y externos, como la Primera Guerra Mundial, provocaron una importante alza en el costo de los materiales y obligaron a detener reiteradamente la construcción. El 17 de noviembre de 1925 se realizó la inauguración oficial del edificio. En realidad se inauguraron las 3 primeras plantas, donde empezó a funcionar la Facultad de Derecho. Sin embargo, en el año 1938, una vez finalizada la primera etapa, se interrumpió misteriosamente la construcción. Luego de 10 años, recién en 1948 se destinó a ser una sede de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. El proyecto tenía previstas varias plantas que se remataban con 3 cúpulas, una central y 2 laterales que, como bien anticipó Prinz, fueron reemplazadas por torres para ajustarse a un presupuesto cada vez más exiguo. Había comenzado la Primera Guerra Mundial y era muy difícil conseguir insumos. Prinz no habrá hecho el edificio que quería, ni siquiera alcanzó a haber terminado el encargo, pero al menos dejó una verdadera obra maestra. Caminar por sus aulas es como entrar en una máquina del tiempo. Pupitres de noble madera, rosetas, arco apuntado de ojiva, verdes pizarras escritas en tiza, y en ellas teoremas y ecuaciones esperan ser resueltas como su propia obra original. ¿Pero es cierta la historia de que Prinz se suicidó por su propia impericia en la construcción? Falso, completamente falso. La leyenda de su impericia, de los errores de cálculo, de que si colocaban las cúpulas originales del proyecto la facultad se derrumbaba, no fue más que un mito que buscó culpar a un arquitecto de las crisis económicas argentinas. Pero lo que es innegable es que Prinz no era un arquitecto con la mejor de las suertes. No solo construyó una facultad que no proyectó,
sino que también fue el autor de la iglesia San Nicolás de Bari, la cual fue demolida en el año 1939, año de su muerte, para construir el trazado de la avenida 9 de Julio. Todo este tiempo, hasta hace un par de años, el edificio de la sede de las Heras de Ingeniería estuvo sin mantenimiento. En realidad todo lo contrario. Las intervenciones que se hicieron solo lo deterioraron más. Pero hoy si mirás, vas a encontrar una construcción restaurada a viejo. ¿Cómo a viejo? Sí, a viejo. En el año 2006, el arquitecto Claudio Risetto se propuso el curioso plan de subsanar sus patologías y lo dejó como existió hasta ahora. Ni un paso más allá, ni un paso más acá que Prince. Con un presupuesto total de 11 millones de pesos en el año 2013, es decir, déjeme hacer el cálculo, alrededor de $1.250.000 de aquella época, se comenzó la obra de restauración. Se reintegraron las mamposterías y los hormigones, restituyeron revoques y fijaron ladrillos. Trataron las estructuras metálicas para evitar que se siguieran oxidando, impermeabilizaron las superficies, sacaron vegetación invasiva, repararon todas las ventanas y las puertas y bueno, quedaron pendientes los vitrales y el vidrio lavado de su fachada. Adivinen por qué. Claro, una vez más, por falta de presupuesto. La peripecia de su dificultosa construcción dio origen al mito, a la leyenda de un suicidio por la supuesta impericia de un profesional. Hoy la gente que pasa por su puerta se sigue persignando como si fuera una iglesia, como si estuviera maldita. Pero la falta de presupuesto y la inestabilidad económica argentina fueron su verdadera maldición. Último bloque de Hermanos Inmobiliarios, atrapante la historia, ¿sí?, de la Facultad de Ingeniería. Y esto que parezca una iglesia, ¿no?, es entretenido porque combinamos, por un lado, estudio y los milagros, ¿no?, que es justo lo que necesita la Argentina. Claramente, pero bueno, también nos dimos cuenta, ¿no?, de que el arquitecto pobre no tenía suerte, ¿no? Como nosotros, se nos acaba el programa de hoy. Se nos acaba, pero antes vamos a cerrar, hermano, con la encuesta del programa. ¿Qué dice la encuesta? Mira, la pregunta dice: ¿cuáles son tus expectativas para el mercado inmobiliario en el escenario post-elecciones? Domingo hay elecciones, así que sí, hay que votar. Hay que votar con responsabilidad y necesitamos que respondan compradores, vendedores, inmobiliarios. A todos queremos escuchar y saber cuál va a ser su parecer con el día después, ¿no? Leeremos los resultados del próximo programa. Así que nada, Hermanos Inmobiliarios, nos vemos la próxima semana por el canal de YouTube de Real TV. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.